Vamos a hacer un análisis de varianzas sobre un diseño de cuadro latino. El diseño de cuadro latino es un diseño trifactorial. Tengo tres factores. El propio de los tratamientos, en este caso tengo 4 tratamientos, y después tengo un factor por columna y un factor por fila. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa factor por columna o factor por fila? Normalmente en un cuadro latino, uno de los factores es el tiempo, el momento. No es lo mismo evaluar el aumento de peso de cualquier especie en diferentes momentos. Entonces, el tiempo puede ser un factor importante a neutralizar. Entonces, con un diseño de cuadro latino, voy a neutralizar dos causas de variación. Una en forma de columna y la otra en forma de fila. Recuerden, los diseños me permiten neutralizar causas de variabilidad que molesten o que perturben a los datos. Vamos a ver el modelo aditivo de un cuadro latino. Un cuadro latino tiene cualquier dato de lo que genere, se puede descomponer de forma aditiva de la siguiente manera. El promedio, que es un valor constante, más una causa de variación, que pueden ser los tratamientos, más otra causa de variación, que pueden ser las columnas, el factor que perturbe por columna, más otra causa de variación, que es el factor que perturbe por fila. Y el error, cada dato tiene asociado un error. En este modelo no hay interacciones. Algo importante, el cuadro latino, que el número de tratamientos tiene que ser igual al número de repeticiones para que el cuadro latino de ahí viene el nombre, cuadro latino, pueda funcionar. Entonces recuerden, el número de tratamientos es igual al número de repeticiones. Eso es una limitante al modelo, porque 4 por 4 es lo mínimo para hacer un cuadro latino, 5 por 5 podría ser, 6 por 6 se me hace muy grande. Recuerden, si tengo un cuadro latino 4 por 4 tengo 16 unidades experimentales. Si tengo un cuadro latino 5 por 5 tengo 25 unidades experimentales. Si tengo un cuadro latino 6 por 6 tengo 36 unidades experimentales y además puede hacer un experimento muy grande. ¿Qué ventaja tiene este diseño? Cuando usted tiene pocas unidades experimentales, yo les contaba que aquí en la universidad hicimos un experimento, evaluamos 4 dietas diferentes en 4 ovejas. Montamos un experimento con 4 animales, pero al hacerlo en diferentes momentos, generamos 4 por 4, 16 datos, pero realmente teníamos solo 4 animales, 4 ovejas. Significa que usted puede, el cuadro latino le permite, cuando tiene no tiene pocos elementos para hacer el experimento, tiene pocos recursos, el cuadro latino le permite usar el factor tiempo para hacer repeticiones. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Se quiere estudiar el rendimiento académico de alumnos de la misma carrera de ingenierías en sistemas, un ejemplo, con 4 grupos de estudiantes. O sea, supone que yo tengo 4 grupos, 4 secciones. La misma carrera tiene 4 secciones, que pueden ser en diferentes turnos. Y los grupos los voy a llamar A, B, C, D. Y quiero ver su comportamiento en 4 asignaturas: estadística, base de datos, economía y física. Quiero saber si finalmente los grupos son, si hay diferencias entre las asignaturas o no, si las asignaturas tienen un mismo comportamiento de rendimiento académico, de notas, o no. Esa es la pregunta. Pero recuerden que tengo 4 grupos de estudiantes. Entonces, también aquí puedo tener un problema. Cuando yo hago los exámenes, estos son los exámenes finales, el orden podría incidir. O sea, si primero pongo estadística a un grupo y a otro grupo le pongo primero base de datos, puede ser que el orden, la secuencia, podría afectar el rendimiento de las notas finales. Podría ser que la asignatura que se evalúe primero, los estudiantes estudien más
En cambio, la asignatura que se evalúe última, los estudiantes están más cansados. Entonces podría tener un efecto tiempo que voy a tratar de neutralizar con el diseño de cuadro latino. Muy bien, vamos a considerar los momentos, los tiempos como las columnas y las asignaturas como, perdón, en este caso creo que los grupos como fila. Sí, los grupos, a ver si, no, lo estoy diciendo mal. Aquí tengo el grupo. Los grupos son las columnas y los momentos, los tiempos, son las filas. Esto sería un diseño de cuadro latino. El diseño de cuadro latino tiene un problema, que se pueden generar diagonales. Ahora, las diagonales en el tiempo no tienen ninguna importancia. Observemos, aquí tenemos, sí, una diagonal aquí de estadística. Pero claro, no tienen ningún problema. Si fueran en agricultura, las diagonales sí pueden ser problemas. Por ejemplo, que haya un declive siguiendo la diagonal sí generaría problemas. Pero diagonales en el tiempo no es problema. Entonces, ¿qué voy a tratar de neutralizar? El efecto grupo, voy a tratar de neutralizar el efecto tiempo. Y finalmente lo que me interesa ver es comparar las 4 asignaturas. Lo que estoy neutralizando son causa de variación. Supongamos que el grupo 1 fuera mejor que el grupo 4. Entonces es una causa de variación externa. Y supongamos que lo que decíamos, que los que se evalúan en el tiempo 1 se evalúan, tengan mejor rendimiento que los que se evalúan en el tiempo, lo dije al revés, los que se evalúan en el tiempo 1 tengan mejor rendimiento que los que se evalúan en el tiempo 4. A ver si entendemos el diseño de cuadro latino. ¿Qué supone el diseño de cuadro latino? Que en cada tiempo 1, se evalúan las 4 asignaturas. En el tiempo 2 se evalúan las 4 asignaturas. En el tiempo 3 se evalúan las 4 asignaturas. ¿Y qué significa grupo? Que a cada grupo se le evalúan las 4 asignaturas. Pero observen, no coinciden las filas. Por cada fila, no hay ninguna fila que es igual a la otra fila, ninguna fila que es igual a la otra fila, y no hay ninguna columna que sea igual a la otra columna. Lo que hice fue evitar el efecto columna, o sea, neutralizar el efecto columna, neutralizar el efecto fila. ¿Qué es lo que, a ver si se entiende la idea, a lo mejor con tiempo? Significa que las 4 asignaturas fueron evaluadas en el mismo tiempo, entonces, si las que se evaluaron primero, tuvieron ventaja, las 4 asignaturas fueron evaluadas en el primer tiempo. No hay problema, entonces neutralicé el efecto tiempo. Y si el grupo A es mejor que el grupo D, no importa, porque el grupo A lo evalué en las 4 asignaturas y el grupo D también lo evalué en las 4 asignaturas. Muy bien, estos son los datos que tenemos. Estos datos se llevan a Infostat. Hay que entender que se presentan de esta manera, pero lo que voy a tener son, el diseño es 1, 2, 3, 4 por 4, son 16 filas. Tengo que organizar esto en 16 filas. Este es un diseño 4 por 4. 4 columnas, 4 filas. Entonces esto lo tengo que llevar a Infostat. Y lo que tengo, hay que reconocer las tres variables que hacen grupo. ¿Cuáles son? Asignatura, la variable grupo, o grupo de clase, y los momentos, que es la variable tiempo. O sea, aquí tengo 3 variables que me hacen agrupamientos. Y después tengo la variable de medición, la variable respuesta, la variable dependiente, que es la nota media al terminar del examen final. Me voy a pasar a Infostat. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a colorear las variables cualitativas. Las variables, perdón. Colorear. Recuerden que estas variables para Infostat, tipo de datos son... miren qué interesante. Momento me lo está viendo como una variable numérica. Mejor la quito como variable numérica y la dejo
o como entera o como categoría. Da lo mismo, pero no es una variable que tiene decimales. Vamos a ponerla como categoría para que no haya problema. Recuerden que en Infostat las variables categóricas las alinea a la derecha. Entonces, tipo de dato, categoría. Y la que me interesa que sea numérica, real. Real es una variable cuantitativa que acepta decimales y puede tener valores negativos o positivos. Entonces, tipo de dato real. También lo vamos a colorear con otro color. Para diferenciar las variables que me hacen grupo de la variable de medición. Vamos a hacer, lo primero que pide el ejercicio, un gráfico de barras con intervalo de confianza. Vamos a hacer un gráfico de barras. Voy a limpiar esto y voy a poner la nota acá arriba y acá arriba, acá abajo, el criterio de clasificación asignatura y le voy a poner intervalo de confianza. Esto me da una primera idea de cómo se ven de diferentes las asignaturas. Entonces aquí veo nota y asignatura. Muy bien. Aparentemente economía tiene mejor promedio y aparentemente física tiene este intervalo de confianza bastante separado del otro, se ve con menor promedio de notas y aparentemente estadística y base de datos están intermedias, más a suponer de que aquí va a haber, puedo suponer alguna diferencia significativa al menos entre economía y física. Esto es estadística descriptiva. Ahora vamos a entrar a análisis de varianza. Estadística, análisis de la varianza. Ahora tengo que armar mi modelo. ¿Cómo es mi modelo? Mi modelo dice nota media y aquí tengo tres variables que me hacen grupo. Tres variables que me hacen grupo. Asignatura, grupo de clase y momento, que es tiempo. Aceptar. Y vamos a pedirle, para luego validar si el modelo análisis de varianza tuvo problemas o no, vamos a pedirle residuos y vamos a pedir residuos absolutos. También vamos a pedir comparaciones. Y qué interesante, aquí me pide, ¿qué quiere comparar? ¿Con qué prueba? Dijimos que vamos a empezar con la prueba LSD de Fisher, diferencia significativa mínima de Fisher. Aquí tendríamos Tukey si quisiéramos, por aquí tenemos Duncan. Esta es una prueba de GC propia del Infostat. En fin, diferentes pruebas. Una común, muy común, el LSD de Fisher, pero con la limitante que no debe haber muchos grupos. Le ponemos medias, media por asignatura, media por grupo y medias por momento. Aquí les marco medias. Les voy a pedir que me muestre las medias y que me haga la separación por LSD de Fisher para estos tres grupos. Muy bien, nada más al modelo. No tengo que pedirle nada más. Aceptar, y entonces veamos qué me dice ya la estadística. 1. R cuadrado de 0.99, es excelente. Cuando vean un R cuadrado, donde le dice que la variabilidad explicada por el modelo es el 99% de la variabilidad total, me hace suponer que esos datos son medios extraños, es demasiado bueno. De hecho, los datos no son datos reales. Esto es muy bueno. Pero bueno, está el profesor busca datos buenos para que se vea bonito los resultados. Normalmente el R cuadrado no es tan alto. Pero bueno, vemos un R cuadrado, el modelo explica muy bien la variabilidad de los datos y el coeficiente de variación excelente. ¿Qué quiere decir? Que los cuatro grupos se comportaron aparentemente parecidos en los momentos, que a lo interno, al interno, los grupos, las repeticiones, no tuvieron mucha variabilidad. Eso se ve muy bien. Recuerden que coeficiente de variación menos de 20% quiere decir que la variación interna de los datos es aceptable. Y luego vamos
Me dice que los datos son desbalanceados, está bien. No le hagan problema a eso. Veamos el modelo. El modelo me dice que hay diferencias significativas, pero bueno, ¿dónde están las diferencias? Las diferencias están a nivel de asignatura, no están a nivel de grupo y sí están a nivel de momento. Van interpretando. Este valor, el modelo me dice que hay diferencias significativas, que las pruebas de hipótesis no son iguales, que hay diferencia en las pruebas de hipótesis. Pero ¿cuál es prueba de hipótesis? En asignatura me dice este valor P es muy pequeño, dice que hay diferencias para los promedios de asignaturas. Me dice que no hay diferencias entre los grupos de clase. Y sí que hay diferencia en los momentos. O sea, hay un momento mejor que otro. Veamos eso ahora ya caso por caso. Como pedimos todas las medias, podemos ver primero por asignatura. Aquí veo 4 grupos. Física con el menor promedio y economía con el mayor promedio. Puedo concluir, los estudiantes tuvieron notas diferentes para las 4 asignaturas. Pero la ventaja de esto es que me permitió quitar causas que generan ruido. ¿Cuál es una causa que genera ruido? El grupo no. Los 4 grupos se comportaron igual. Pero sí los momentos fueron importantes. Aparentemente, el momento 4 hubo menos rendimiento académico y el momento 2 de forma intermedia y el 13-1 se comportaron igual. En conclusión, el tiempo, la secuencia con que se evalúa, en este ejemplo resultó ser importante. Por eso, el diseño cuadratino me permitió neutralizar el efecto tiempo, momento en que apliqué. O sea, la secuencia, el orden con que apliqué los exámenes. Entonces puedo concluir sin ningún problema. Lo que me interesa, las 4 asignaturas tienen comportamiento estadístico diferente. Ahora, ¿qué me falta hacer? Hasta aquí termina el análisis de varianza y está bien. Pero si quiero todavía ser más preciso, saber si el modelo estuvo bien aplicado, puedo intentar ver normalidad de los residuos y homoelasticidad de varianzas. Hay muchas pruebas de homoelasticidad. La que vamos a hacer hoy es la del EBN. Vamos a ver, miren qué interesante. Infostat, cuando lo pedí, me generó residuo. El residuo es la variabilidad del dato. Vamos a colorearla. Y el residuo absoluto es, bueno, para entender que este es este residuo, es lo que queda luego de quitar el promedio, el efecto de asignatura, el efecto de grupo y el efecto momento. Y el residuo absoluto es el mismo residuo, pero positivo. Entonces, cuando se hace un análisis de varianza, si los residuos, si lo hago con el mismo residuo, no llego a ningún lado porque la sumatoria del residuo me da 0. Entonces, recuerden que las sumas al hacerse 0 se neutraliza el efecto. Por eso que los residuos se manejan de forma absoluta. Ya son todos positivos. En resumen, residuos absolutos son todos positivos. Muy bien, vamos a hacer la prueba de normalidad por el gráfico qqplot. Residuo, vamos a limpiar aquí. Residuo, nota promedio, qqplot, y me dice, ¿para qué quiere chequear? Quiero ver si son normales, por defecto de la distribución que trae. Vamos a interpretar este qqplot. Lo estoy mejorando con la herramienta gráfica. Y creo que es identificador, no, debe ser conector. Espesor, conector espesor, para hacer la línea central. ¿Qué significa la línea central? Bueno, vamos a amplificar también para que puedan verlo. Y si les molesta a los decimales, lo pueden quitar o no, o lo dejan, no importa. Entonces, ¿qué es esto? Prueba de normalidad. Normalidad de residuos. La normalidad de residuos. De forma gráfica, la distribución normal teórica es la línea negra.
los residuos observados son los puntos azules. Si los puntos azules están cerca de la línea negra, supongo que la distribución es normal. Si los residuos se alejan de la línea negra, supongo falta de normalidad. Pero, ¿cómo voy a interpretarlo? A partir del R. ¿Qué es el R? La correlación entre los valores observados y los valores teóricos. Si esta correlación es mayor que 0.95, no tengo problemas. En general, yo les decía que en la clase pasada que no hay que ser tan rígido. Finalmente no es un problema tan grave la no normalidad, pero si está en vez de 95, está en 94, está en 90, está bien. Pero con 0.96 estoy bastante seguro que los residuos están teniendo una distribución aparentemente normal. Ahora, primer requisito, la normalidad de residuo. Ahora vamos a ver la homocedasticidad de varianza por la prueba de Levene. ¿Y la prueba de Levene cómo se hace? Hay software que usted aprieta el botón y le sale la prueba de Levene. En Infostat hay que construirla. ¿Cómo lo hago? Estadística. El SPSS se lo da directo. Aquí la tengo que construir. ¿Cómo la construyo? Análisis de varianza. Limpio esto. Y le digo residuos absolutos. Y dejo la variable de clasificación. Residuos absolutos por las tres variables de clasificación. Y voy a ver si estos residuos están en hipótesis nula. Si están en hipótesis nula, estoy tranquilo. Ya no pido promedio, no pido nada. Perfecto. Los residuos están en hipótesis nula. Están muy bien. El modelo, ¿no es cierto? Entonces los residuos del modelo están en hipótesis nula. Quiere decir que la homocedasticidad para los tres grupos son iguales, que es excelente. Pude haberlo hecho también esta prueba solo con las notas de la asignatura, que es la variable que a mí me interesa realmente. Pero aquí vemos que los residuos están... esta prueba está en hipótesis nula, significa que el promedio de los diferentes grupos, la varianza de los diferentes grupos son homogéneas, son semejantes. Muy bien, en resumen, hice un análisis de varianza, ve las diferencias por los tres factores. El factor que me interesaba interpretar era las asignaturas. Y también hice un análisis de varianza de los residuos y de los residuos absolutos y verifiqué que el modelo era homocedástico y también que los residuos presentan normalidad. O sea, el análisis de varianza no tiene problemas para ser interpretado. Muchas gracias por su atención y espero que les resulte interesante la charla de hoy.